Y si lo que te impide avanzar no es el odio, sino la falta de perdón, ¿te has parado a pensar que quizás lo que te frena, te paraliza y te duele cada día no es el dolor que alguien te causó, sino el hecho de que aún lo llevas en el corazón? ¿Y si te dijera que un ángel podría ser la clave para liberar tu alma? Y más que eso, para salvar tu vida, puede parecer improbable, incluso fantasioso, pero lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque hay historias reales, conmovedoras e inexplicables, de personas que estuvieron al borde del colapso, del fin, de la destrucción emocional, hasta que una señal inesperada, misteriosa y completamente fuera de lo común, lo cambió todo. Y esta señal no vino de un amigo, un médico, ni un libro, vino de lo invisible, de algo que muchos llaman intervención divina, de un ángel. Sí, los ángeles existen, y más que seres celestiales descritos en las escrituras sagradas, están entre nosotros, no para aparecer con alas ni luces intensas, sino para tocar suavemente nuestros corazones, inspirar decisiones y, sobre todo, recordarnos quiénes somos realmente. A veces, la señal es un escalofrío que surge sin motivo. Otras veces, es una frase pronunciada por un extraño que parece habernos leído el alma, o un sueño tan vívido que parece más una visita del cielo que un producto de nuestra mente. Pero ¿por qué perdonar? Porque muchos estamos atrapados en viejas heridas, historias sin resolver, heridas abiertas que nunca sanan, y estos sentimientos, aunque invisibles, nos consumen por dentro, bloquean nuestra salud, nuestra paz e incluso nuestro destino. Algunos cargan con odio durante años, creyendo que es fuerza, sin darse cuenta de que los debilita. Y ahí es precisamente donde actúan los ángeles, invisiblemente, íntimamente, en silencio. ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿Has sentido alguna vez una fuerza mayor que intenta mostrarte otro camino, uno más ligero y sanador? ¿Alguna vez has sentido a alguien a quien ni siquiera podías ver susurrar, perdona, te sanará? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy escucharás una historia que podría parecerse a la tuya, una historia de dolor, de resiliencia, pero también de redención. Una mujer que juró no perdonar jamás, hasta que una experiencia inexplicable con un ángel lo cambió todo. Y al perdonar, no solo salvó a quien la lastimó, sino que se salvó a sí misma. Esta historia comienza en un momento oscuro, pero una luz inesperada llegaría para transformarlo todo. Una señal sutil, pero imposible de ignorar, un llamado espiritual. Y lo que sigue te mostrará que, incluso en nuestros peores días, los ángeles siguen actuando, protegiéndonos. Y, lo más importante, recordándonos que el perdón también es un milagro. No esperaba nada, no buscó señales, no pidió respuestas, simplemente cargó con ese dolor en silencio, como alguien acostumbrado a vivir con un peso invisible, hasta que, una noche cualquiera, llegó el sueño. No un sueño cualquiera, sino una presencia, un ser de luz, sereno, que no decía mucho, simplemente la miró en su interior, como si la viera completa, y susurró, perdona, te sanará. Y fue como si algo se abriera, como si todos los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaran a derrumbarse, ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima. Al día siguiente, sin comprender bien qué la impulsaba, buscó a esa persona, la misma persona a la que juró no volver a mirar a los ojos, y perdonó. Su voz no tembló, pero sus ojos lo decían todo. No había magia visible ni luz celestial, pero en su interior era como si hubiera renacido. La ira se había desvanecido, la angustia se desvaneció, y por primera vez en años sintió ligereza, paz, liberación. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien desde arriba intentaba guiarte hacia un camino de sanación? ¿Una señal que solo tú entendías, pero que tenía todo el sentido? Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser un recuerdo, una pregunta o simplemente una queja. Esta conversación continúa en la sección de comentarios, donde otros también pueden sentirse bienvenidos, escuchados y comprendidos. Y mira, si esta historia te conmovió de alguna manera, si te conmovió, dale a me gusta abajo
Puede parecer un gesto simple, pero le demuestra a YouTube que este contenido merece llegar a más gente y podría ser justo la luz que alguien necesita hoy. Y si crees que la espiritualidad puede transformar vidas como transformó la suya, suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias que conmueven, inspiran y nos hacen creer de nuevo. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y siga difundiendo mensajes de fe, sanación y esperanza. Y mientras respiraba aliviada, sintiendo como si se hubiera liberado del peso de años atrás, algo más estaba por llegar, una nueva señal, un nuevo llamado, porque cuando abres tu corazón, el cielo responde, y a veces de maneras que jamás imaginamos. No buscaba respuestas, había aprendido a vivir con el dolor como quien lleva una cicatriz invisible. En apariencia, seguía con su vida, trabajo, rutina, interacciones sociales, pero en su interior, algo estaba en constante conflicto. Era como si una parte de su corazón permaneciera congelada en el tiempo, atrapada en el momento exacto en que fue herida. No era solo el recuerdo de lo sucedido, sino lo que había afectado a su forma de ver el mundo, a la gente y, sobre todo, a sí misma. El resentimiento, silenciado, se convierte en un veneno lento. Cambia tu forma de reaccionar, tu confianza, tu apertura a lo nuevo. Y fue precisamente en ese estado, en un estado de profundo agotamiento emocional, que recibió la primera señal. Un sueño, simple, pero intensamente real. Un ángel que no pedía nada, que no imponía verdades, simplemente la miró con dulzura y le dijo, «Perdóname». Y lo más impresionante es que esa palabra dicha tan a la ligera resonó en ella con más fuerza que todos los consejos y terapias que había probado alguna vez. A la mañana siguiente, despertó distinta. El dolor seguía ahí, pero con él llegó una valentía que desconocía. La valentía de verlo todo con nuevos ojos, de afrontar la historia no como una víctima indefensa, sino como alguien que podía elegir qué hacer con ella. Fue entonces cuando algo profundo comenzó a suceder. Una especie de transformación silenciosa, pero impactante, que no cambia el entorno, sino la forma en que te mueves en él. Esta historia puede parecer única, pero historias como esta abundan. Muchas pasan desapercibidas porque vivimos entumecidos, desconectados de lo invisible. Perdemos la sensibilidad para percibir lo que no es obvio. Pero los ángeles siguen actuando, y no como muchos imaginan, con alas o apariciones, sino tras bambalinas de nuestra conciencia. Inspiran decisiones, siembran ideas, crean retrasos que salvan vidas, inspiran intuiciones que evitan desastres. Algunos dicen que son coincidencias, pero cuando esto vuelve a suceder, cuando las señales se conectan con precisión quirúrgica a nuestro momento vital actual, es imposible no sentir que hay algo más grande que nos guía. Y eso fue lo que empezó a comprender, que cada momento que sentía esa opresión en el pecho antes de tomar una mala decisión, que cada vez que escuchaba una canción con una letra que parecía escrita para ella, que incluso ese día que llegó tarde y escapó de un accidente, todo esto formaba parte de algo más grande, un cuidado invisible pero constante. Y cuando decidió perdonar, no fue solo un acto emocional, fue una decisión consciente de liberarse, de salir del rol de víctima y retomar el control de su propio camino. Perdonar en este caso no significó olvidar ni justificar lo sucedido. Significó mirar el dolor y decir, ya no me defines. Y esto no es debilidad, es un poder espiritual gigantesco que activa algo profundo en el ámbito energético, emocional e incluso físico. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad oculta sobre las señales que recibimos e ignoramos. A veces llegan tan sutilmente que la mente racional las ignora. Otras veces llegan con fuerza como un sueño vívido, una conversación inesperada, un encuentro con un desconocido que parece saber demasiado. Lo que poca gente entiende es que estas señales no siempre están destinadas a prevenir una tragedia física. A veces están destinadas a evitar que el alma se pierda, que el corazón se endurezca, que la vida se estanque en un dolor que no estaba destinado a durar. Existe un nivel de conexión espiritual al que solo se puede acceder cuando eliges ver más allá de lo obvio, cuando empiezas a escuchar más a tu corazón y menos a los ruidos externos.
Y cuanto más caminas en esta dirección, más se intensifican las señales, porque el universo responde a tu despertar, coopera con quienes están dispuestos a mirar hacia adentro con sinceridad, incluso cuando duele. Este tipo de experiencia no es un privilegio para unos pocos, está disponible para quienes deciden prestar atención, para quienes entienden que la sanación no viene de afuera, sino que comienza con una decisión interna. Y si has llegado hasta aquí, quizás esto ya te esté sucediendo. Quizás este video no sea solo contenido, quizás sea otra de esas señales. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Realmente quiero saber si este tema también se relaciona con tu historia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad silenciosa que la mayoría de la gente nunca aprendió a escuchar. Los ángeles no llegan con fanfarrias, no necesitan un escenario, no se imponen como héroes, actúan como mensajeros de lo invisible, tocando nuestras heridas sin ser vistos. Y quizás sea precisamente en el silencio donde gritan con más fuerza, porque el verdadero milagro rara vez reside en lo que sucede afuera, sino en lo que despierta en nuestro interior. ¿Cuántas veces has sentido algo inexplicable? Una intuición repentina, la sensación de que algo no anda bien, una sensación intensa que te hizo cambiar una decisión de último minuto. Es en estos momentos, discretos pero profundos, que los ángeles actúan. No parecen impresionar, se manifiestan para transformar, y esta transformación casi siempre comienza donde nadie más ve, en la mente, en las emociones, en lo más profundo del alma. Respetan nuestro libre albedrío, no nos fuerzan, no nos mandan, no nos coaccionan, porque saben que el verdadero poder reside en la elección, por eso inspiran en lugar de interferir, porque no se trata solo de salvarse de un accidente o un peligro inminente, se trata de despertar, de tomar conciencia, de cambiar tu rumbo interior. La mayor liberación que un ángel puede ofrecer no es física, sino espiritual. Te ayuda a ver lo que aún no habías visto, a perdonar a quienes parecían imperdonables, a creer, de nuevo, cuando ya lo habías perdido, todo. Hay un misterio sagrado en cómo funciona lo invisible, y este misterio se revela de forma diferente para cada persona. A veces es una canción que suena justo cuando necesitabas esa letra. A veces es un retraso que te frustra, pero luego te das cuenta de que te salvó de algo. A veces es un niño que dice una frase tan simple y pura que desmantela todas tus defensas emocionales. Es en estos detalles donde aparecen las señales. Y lo curioso, cuanto más las ignoras, más sutiles se vuelven. Pero cuanto más prestas atención, más claras se vuelven. Existe un nivel de sensibilidad espiritual al que nuestra sociedad moderna ha olvidado cómo acceder. Nos distraemos constantemente. Pantallas, ruido, urgencia y prisas. Y el silencio, que debería ser nuestro lugar de encuentro con lo sagrado, se ha vuelto territorio desconocido para la mayoría de las personas. Pero es precisamente en este silencio donde la espiritualidad se manifiesta con mayor fuerza, porque los ángeles hablan el lenguaje de la quietud, operan donde la lógica no alcanza, se mueven en el reino de la intuición, la fe y la percepción sutil. Y cuando aprendes a escuchar, de verdad, algo en tu interior cambia. No es solo cuestión de creer, es un cambio de mentalidad. Empiezas a vivir de otra manera, empiezas a tomar decisiones diferentes, con más conciencia, con más paz. Empiezas a darte cuenta de que nada es casualidad, que todo tiene un propósito, que incluso el dolor tiene un mensaje, y que el perdón, cuando está guiado por algo más grande, es un portal, un camino de sanación que no solo te libera del pasado, sino que te reconecta con quien realmente eres. Algunas personas informan que tras una intensa experiencia con una señal angelical, ya no pueden vivir en piloto automático. Despiertan, cambian su perspectiva sobre las relaciones, el trabajo y los conflictos. Es como si se les abriera el alma, y a partir de entonces, cada gesto, cada pensamiento, cada acción cobra un nuevo significado. No porque todo se haya vuelto perfecto, sino porque ahora saben que no están solos, que hay una fuerza que los acompaña, los guía y los protege. Y aunque los desafíos no desaparezcan, algo en su interior se fortalece. El miedo
se desvanece. La esperanza encuentra un lugar. La fe deja de ser una teoría distante y se convierte en una práctica diaria, porque cuando te sientes apoyado por lo invisible, incluso lo imposible empieza a parecer alcanzable. Y ahí es donde comienza el verdadero viaje, un viaje de reconexión de verdad, de escucha interior, un viaje que no siempre tiene respuestas claras, pero que conlleva un profundo significado. Por eso no debemos esperar grandes milagros para creer. Las pequeñas señales ya están ahí, aparecen a diario para quienes están dispuestos a ver con los ojos del alma. Y es en esta perspectiva donde reside la diferencia entre vivir y simplemente existir. Escribe en los comentarios: yo también estoy en ese viaje. Quiero saber si tú también has sentido alguna vez esta presencia sutil que todo lo transforma. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el estado emocional antes de que ocurra un milagro es lo que nos hace comprender la verdadera dimensión de lo que está en juego. La transformación no comienza en el momento en que algo mágico sucede. Empieza mucho antes, en el silencio del dolor invisible, en los pensamientos repetitivos que duelen, en las emociones reprimidas que lentamente enferman el cuerpo. Es en este campo invisible, pero densamente cargado, donde los ángeles deciden actuar, no para evitarnos el dolor, sino para mostrarnos que podemos afrontarlo de otra manera. Ella, la mujer de la historia que seguimos, vivía así, con expresión cansada, incluso cuando intentaba sonreír, con respuestas automáticas a las preguntas sociales, pero con el corazón siempre a punto de desbordarse. Se había vuelto experta en evitar conversaciones profundas, no por frialdad, sino por protección. Cada vez que alguien tocaba el pasado, incluso sin querer, era como abrir una herida aún abierta, y se repetía a sí misma como un mantra de supervivencia: nunca perdonaré lo que me hicieron. El problema era que ese nunca no era solo una decisión, era una prisión emocional, una fortaleza que construyó para defenderse, pero que, sin darse cuenta, también le impedía vivir. Las heridas que cargaba ya no estaban ligadas únicamente a lo sucedido, se habían convertido en un filtro. Todo pasaba por esa lente de dolor, y cuando eso sucede, la vida pierde color, pierde sentido, pierde fluidez, y esta prisión no tiene barrotes visibles. Está hecha de resentimiento, recuerdos dolorosos, preguntas sin respuesta. Es el tipo de prisión que no te ata los pies, sino el pecho, que no te impide caminar, pero deja cada paso pesado. Y lo más cruel de todo esto es que, contrario a lo que muchos piensan, el tiempo no cura solo. Incluso silencia, disfraza, esconde cosas bajo la alfombra, pero la sanación solo ocurre cuando hay una decisión consciente, cuando hay rendición, cuando hay espacio para que algo más grande entre y haga lo que no podemos hacer solos. Es en este preciso momento que ocurren muchos relatos de intervención angelical, cuando el alma llega a su límite, cuando el dolor se desborda tanto que la mente ya no puede mantener el control, cuando el corazón, ya cansado de resistir, abre una brecha para que lo invisible la toque. Eso fue lo que le sucedió. Tras años de protegerse, tuvo un momento de vulnerabilidad tan intenso que algo se rompió en su interior. Una especie de agotamiento existencial se apoderó de ella, no el agotamiento del cuerpo, sino el agotamiento de ser quien necesitaba ser para ocultar lo que sentía. Y es precisamente en este punto del viaje, cuando la rigidez del dolor empieza a disolverse, que lo espiritual encuentra su camino. Porque donde hay una abertura, hay un paso, y los ángeles no fuerzan la entrada. Esperan el momento exacto en que el alma, incluso sin entendimiento racional, empieza a clamar por algo que vaya más allá de la lógica, algo que le traiga sentido, alivio, dirección. Y así fue que, una noche cualquiera, soñó, no con un ángel con alas doradas, sino con una presencia serena, envuelta en una luz suave que simplemente decía: perdóname. Fue una sola palabra, pero resonó en su interior con una fuerza que ningún argumento había alcanzado antes, porque no venía de fuera, no llegó con imposición, llegó como si despertara algo que ya estaba allí latente, como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación oscura, y al despertar, no todo estaba resuelto. No había paz completa, pero había una nueva sensación, voluntad.
un deseo de intentarlo, curiosidad por cómo sería vivir sin esa carga. Es importante entender que esta decisión no se toma de la noche a la mañana. Es un proceso que comienza con un primer paso interno, el reconocimiento. Reconocer que ese dolor, por muy legítimo que haya sido, ya no es necesario para guiar tu vida. Y reconocer esto requiere valentía, mucha, porque el perdón no es un regalo que le das a alguien que te lastimó, es un acto de libertad que te ofreces a ti mismo. Es romper con una identidad basada en el dolor y dar paso a una nueva versión de ti mismo, más ligero, más completo, más conectado con lo esencial. Este punto de inflexión, donde se acerca el milagro, no se compone de luces intermitentes ni campanas que suenan. Es silencioso, pero su impacto es enorme, porque cambia el lugar desde el que tomas tus decisiones. Y cuando tu punto de partida cambia, todo a tu alrededor también empieza a cambiar. La sanación no se logra solo con el perdón, proviene de lo que surge después, la reconexión con la propia esencia. Escribe en los comentarios: estoy dejando este peso atrás. Quisiera saber si este contenido también está haciendo espacio allí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que le ocurrió esa noche no fue solo un sueño, fue un punto de inflexión, algo que rompió su racionalidad, que quebró la rigidez del dolor, que la conmovió donde las palabras humanas jamás podrían llegar. Hasta ese momento, no había creído en las señales. Decía que todo era coincidencia, que nada cambiaría lo que sentía. Pero esa noche todo cambió. No vio un rostro, no oyó una voz fuerte, simplemente lo sintió. Fue como si la presencia llenara la habitación con una luz cálida y acogedora que disolvió sus defensas sin necesidad de tocarlas. Y entonces llegaron esas palabras: perdona. Sencillas, directas, pero con una fuerza tan profunda que parecían contener siglos de sabiduría espiritual. Eran palabras vivas, no solo se oían, sino que se asimilaban. Y lo más sorprendente, no había juicio en ese tono, ninguna imposición, ninguna exigencia, solo una afirmación serena, como si dijera: estás listo, y esto te sanará. Se despertó antes de que sonara la alarma. El corazón le latía con fuerza, pero no era miedo. Era como si su alma se hubiera purificado. Sus ojos, aún cerrados, ya estaban llenos de lágrimas. Al abrirlos todo parecía igual, pero ella sabía que no era así. No podía explicarlo, solo podía sentirlo. Una nueva ligereza, una paz que no venía de afuera. Era como si se hubiera liberado de una cadena que la había atado durante años, y solo ahora se daba cuenta de cuánto le había impedido vivir de verdad. Mientras tomaba un café, le temblaban las manos. Miraba fijamente su teléfono, incapaz de decidirse. Una parte de ella se decía a sí misma que estaba loca, que nadie lo entendería, que no necesitaba hacer nada. Pero algo más grande, una convicción suave pero firme, la impulsaba. Ya no se trataba de la otra persona, se trataba de ella, de su libertad, de la oportunidad de escribir una nueva historia. Y así, entre el miedo y la valentía, decidió actuar. Llamó. La voz al otro lado respondió con sorpresa. Había tensión, vacilación, pero ella no estaba allí para exigir ni para justificarse. Estaba allí para decir: te perdono. Y, en ese momento, se dio cuenta de que el perdón no necesitaba ser aceptado para ser verdadero. Solo necesitaba ser liberado, porque el perdón, cuando es verdadero, no busca aplausos ni reconocimiento. Es una decisión íntima, romper el ciclo del dolor. Decirse a sí misma: me niego a cargar con esto un día más. El impacto fue inmediato, no en el mundo exterior. Nadie aplaudió, no hubo fuegos artificiales, ni reconciliaciones dignas de una película. Pero en su interior, todo cambió. Su respiración se volvió más ligera, su mente más clara, su pecho más sereno. Era como si finalmente estuviera en paz con su propia historia, y aún más, con quien era ahora. Este momento es un punto de inflexión en el camino de quien decide liberarse del pasado. Y a menudo es precisamente aquí donde lo invisible revela su poder, porque no fue solo un sueño, fue un llamado espiritual, una revelación sutil, un recordatorio de que hay fuerzas a nuestro alrededor que nos guían incluso cuando todo parece silencioso. Y si alguna vez has pasado por algo así, sabes cuánto transforma nuestra perspectiva de la vida,
del destino y del propósito. Es cuando te das cuenta de que el universo, Dios, los ángeles, llámalos como quieras, no están lejos, están atentos, esperando tu sí, esperando el momento en que te abras, aunque sea un poquito, para que el milagro pueda comenzar. Porque el verdadero milagro no es cambiar a la otra persona, es cambiar cómo te sientes sobre lo que una vez te hirió. Es cuando el dolor deja de ser un hecho y se transforma en aprendizaje, en compasión, en sabiduría. Y lo más hermoso de este viaje es que es personal, intransferible. No hay un camino correcto. Lo que existe es un despertar, y cada persona experimenta este despertar de forma diferente. Puede ser a través de un sueño, como le ocurrió a ella. Puede ser a través de una canción, una frase oída por casualidad o un encuentro inesperado. Las señales vienen de diferentes formas, pero todas llevan la misma invitación. Elige la paz, elige la libertad, elige sentir de nuevo. Escribe en los comentarios: el perdón es mi liberación. Quiero sentir, junto a ti, este momento de sanación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucede después del verdadero perdón no siempre es inmediato para quienes lo ven, pero en el interior todo cambia. La transformación comienza en capas invisibles, en las células, en los pensamientos, en la respiración. Algunos dicen que es solo un alivio emocional, una liberación de la tensión acumulada. Pero al observar más de cerca, te das cuenta de que es mucho más que eso. Es como si el cuerpo finalmente comprendiera que puede relajarse, como si el alma, hasta entonces en alerta constante, pudiera descansar. En su caso, el impacto fue tanto físico como emocional. Los síntomas que había arrastrado durante años, dolor recurrente, insomnio, ataques de ansiedad silenciosos, empezaron a desaparecer. No por arte de magia, sino con una claridad asombrosa. Como si ese perdón hubiera liberado algo que había estado atascado en su cuerpo. Porque el cuerpo almacena emociones, siente, se enferma cuando el alma carga con pesos que no se han liberado. Y cuando finalmente liberó esa carga, todo a su alrededor empezó a reaccionar de forma diferente, incluyendo las relaciones. No iba por ahí contándole a todo el mundo lo que había hecho. No había discursos, había aplomo, una nueva energía, una nueva perspectiva. Y eso, en sí mismo, empezó a transformar la forma en que la gente reaccionaba ante ella. Viejos conflictos empezaron a disolverse con naturalidad. Las conversaciones fluían con menos tensión. Había una ligereza que ni siquiera recordaba. Era como si, al eliminar ese obstáculo de su camino, hubiera liberado espacio para que la vida volviera a fluir. ¿Y qué hay de la noche? Por primera vez en años, durmió plácidamente. Un sueño profundo e ininterrumpido, sin ese nudo en el estómago que se formaba cada vez que tocaba la almohada. Porque cuando estamos emocionalmente atrapados, el cuerpo no se relaja, permanece en alerta máxima, incluso mientras dormimos. Pero cuando liberó el perdón, sintió como si el universo mismo le hubiera dicho: ahora puedes descansar. Y así fue, en todos los sentidos. Este tipo de sanación no es exclusiva, está disponible, pero requiere una decisión. El perdón no borra el pasado, no deshace lo dicho, no cambia lo hecho, pero tiene un poder enorme. Libera el futuro, libera la versión de ti mañana, libera tu energía creativa, tu capacidad de confiar, de amar, de abrazar lo nuevo, y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que los ángeles quieren cuando te susurran al corazón, que dejes de vivir como rehén de lo que ya sucedió y que vivas de nuevo. Esta es una de las mayores revelaciones que trae consigo este tipo de experiencia espiritual. El perdón no es un favor que le haces a alguien, es un regalo que te haces a ti mismo. Es una revolución silenciosa, un cambio de mentalidad que te reubica en la vida. Y lo hermoso es que esta transformación tiene un efecto dominó. Cuando cambias tu vibración, todo a tu alrededor cambia. No porque los demás hayan cambiado, sino porque ya no respondes de la misma manera. Esta es la clase de verdad oculta que pocos ven. Muchos creen que lo espiritual está separado de lo cotidiano, como si los ángeles fueran parte de un mundo lejano, de cuentos o leyendas, pero no, están presentes. No para hacer lo imposible por ti, sino para recordarte que eres capaz de superar lo imposible,
para recordarte quién eres cuando ya no cargas con lo que ya no te pertenece, para inspirarte a soltar lo que te detiene y caminar con ligereza, porque la ligereza no es la ausencia de dolor, es la ausencia de resistencia. Y eso es exactamente lo que experimentó. No fue un cambio drástico en su vida externa, fue una reconstrucción interna, una reestructuración sutil pero poderosa, como si cada decisión, a partir de entonces, se tomara desde un lugar más limpio y sereno. Y esa es una de las grandes virtudes del perdón: cambia el lugar desde el que se decide, y las decisiones tomadas claramente tienen un peso diferente, una dirección diferente. Este tipo de historia nos muestra que hay fuerzas espirituales que operan tras bambalinas constantemente, que hay movimientos que no vemos, pero que influyen directamente en nuestra realidad. Y cuando empiezas a confiar en esta cosa invisible, no ciegamente, sino con un corazón despierto, algo empieza a florecer en tu interior. Una sensación de presencia, de propósito, de reconexión con tu verdad. Por eso, cada pequeña señal importa, cada intuición, cada escalofrío, cada sueño que se siente más real que el día siguiente. Son sutiles llamadas de atención, y cuando respondes a estas llamadas con acción, aunque sea silenciosa, activas una nueva frecuencia en tu vida, una nueva ruta, un nuevo viaje. Escribe en los comentarios: elijo la ligereza. Quiero sentir este momento de liberación contigo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer una señal de un ángel no es algo que se hace con los ojos, es algo que se siente con el corazón. Y cuanto más intentas explicarlo lógicamente, menos sentido tiene. Las señales no siguen una fórmula exacta, y quizás ese sea su mayor misterio, y también su mayor belleza. Suceden cuando la mente se rinde y el corazón se abre, cuando dejas de buscar pruebas y empiezas a percibir presencias, porque no se trata de ver, se trata de sentir. Y la forma en que llegan estas señales es tan variada como quienes las reciben. He oído historias de personas que de repente percibieron un aroma en el aire, un olor dulce y delicado que no venía de ninguna parte, y cuando miraron a su alrededor, no había ninguna vela encendida ni flores cerca, solo ese aroma que parecía venir de otro plano. Era como si alguien invisible les dijera: estoy aquí. También hubo quienes estaban a punto de tomar una decisión importante, llenos de dudas, cuando encendieron la radio del coche y en ese preciso instante empezó a sonar una canción con una letra que parecía escrita para ellos. No una canción cualquiera, sino la que les trajo la respuesta que su corazón necesitaba. Otras veces, la señal viene de un niño, una frase dicha sin contexto pero cargada de verdad, como si, por un instante, algo más grande hablara a través de ella. Hay quienes han sentido un fuerte escalofrío, como un aliento en la espalda, al intentar entrar en un lugar, solo para descubrir que algo peligroso había sucedido allí minutos después. O quienes han tenido un sueño vívido y detallado sobre alguien que ya falleció, pero que parecía tan vivo, tan presente, que no había duda. Esa visita tenía un propósito. Estas señales no siguen las leyes del sentido común, y quizás por eso, quienes aún se aferran a lo medible, calculado y comprobable, las ignoran con tanta facilidad. Pero quienes se han permitido sentir, de verdad, saben que hay mensajes que no se expresan con palabras, que el mundo espiritual se comunica sutil pero certeramente, como una vibración, una sensación, una certeza interior inexplicable, pero que se impone. Y cuanto más te abres a estos pequeños momentos, más ocurren. Y no necesitas ser místico, religioso ni especial para notar estas señales. Lo que necesitas es presencia, pausa, silencio, porque los ángeles no compiten con el ruido. Hablan donde hay espacio para escuchar, y el espacio no tiene por qué ser externo. Podría ser ese momento en el que cierras los ojos durante 5 minutos y decides respirar con más intención. Podría ser cuando observas una coincidencia y en lugar de ignorarla, decides preguntarte: ¿qué intenta mostrarme esto? La verdad oculta tras todo esto es que estamos constantemente rodeados de información sutil, pero solo percibimos lo que estamos preparados para recibir. Y a menudo las señales no se envían para sorprenderte, se envían para recordarte quién eres.
lo que necesitas, soltar, lo que olvidas mirar. La señal, la mayoría de las veces, no llega para cambiar lo que te rodea, llega para cambiar tu perspectiva sobre lo que sucede. Y entonces, desde esta nueva perspectiva, surgen decisiones diferentes. Empiezas a decir sí más a lo que te nutre y no más a lo que te agota. Empiezas a notar patrones repetitivos y en lugar de sentirte víctima de ellos, empiezas a investigarlos con más curiosidad. Empiezas a confiar en corazonadas que antes habrías descartado como tonterías. Y ese es el punto. Las señales angelicales no son para espectáculo, son para realineamiento. Aparecen justo en el momento en que te has desconectado de algo esencial y necesitas orientarte. Observar estas señales es una práctica de escucha interior. Es una danza entre lo visible y lo invisible. Y cuanto más te permites sentir, sin necesidad de comprenderlo todo, más claras se vuelven las señales. Porque en el fondo, la espiritualidad no es un lugar al que vas, es un estado de presencia al que accedes. Y cuando vives en este estado, todo a tu alrededor cobra más significado. Nada parece trivial, ni siquiera una canción en la radio, ni un olor inesperado, ni el comentario de un desconocido en la parada del autobús. Estas pequeñas intervenciones son como hilos de luz que atraviesan la realidad y tocan tu campo energético. Y aunque duren solo unos segundos, su efecto es profundo. Es como si, en ese instante, recordaras que estás siendo guiado, que hay una inteligencia superior coordinando todo tras bambalinas, y eso, en sí mismo, es un milagro. Comenta aquí, siento estas señales. Realmente quiero saber si a ti también te ha pasado algo así. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque a pesar de tantas señales, tantas llamadas sutiles, todavía hay mucha gente que simplemente no se da cuenta. Y no es por malicia ni por falta de mérito, es porque estamos inmersos en un ruido constante, un ruido interno y externo que ahoga cualquier susurro de lo invisible. Vivimos con prisas, demasiado ocupados con preocupaciones, plazos y exigencias, y cuando el alma está rodeada de este caos, se vuelve casi imposible darse cuenta de cuando el cielo intenta hablar. La verdad es que la mayoría de la gente está emocionalmente agotada, y cuando estamos cansados, entramos en modo piloto automático, y el piloto automático no tiene cabida para la sensibilidad, solo sabe cómo reaccionar, seguir adelante, cumplir. Y a este ritmo, las señales se acumulan silenciosamente, esperando un respiro, una pausa, una respiración más profunda para finalmente ser percibidas. Pero la pausa es aterradora, porque en el silencio emerge la verdad, y afrontar la propia verdad requiere valentía. Mucha gente tiene miedo de detenerse, porque saben, aunque sea inconscientemente, que el silencio puede traer revelaciones, que sentimientos reprimidos afloran, que preguntas pospuestas llaman a la puerta, y así permanecen distraídos, ocupados, aturdidos. Juzgan lo diferente, no creen en lo invisible, se ríen de las señales, pero en el fondo extrañan algo que ni siquiera pueden nombrar, un vacío que ni siquiera el éxito puede llenar, un anhelo que ni siquiera sabes de dónde viene. Y es en este escenario que los ángeles siguen susurrando, porque no se rinden, no fuerzan, no invaden, esperan, como guardianes silenciosos, permanecen cerca, listos para actuar en cuanto haya una oportunidad. Saben que, en algún momento, el dolor se vuelve tan insoportable que el corazón se rinde, que la mente se cansa de controlarlo todo, que el alma, finalmente, clama por algo más allá de lo visible. Y es en ese momento de entrega, no de debilidad, que se establece la conexión. ¿Pero por qué ignoramos tanto este llamado? Porque nos enseñaron a no creer. Desde pequeños aprendemos a buscar certezas, explicaciones, pruebas. Crecemos en una cultura que valora lo concreto, lo medible, lo tangible. Y cualquier cosa que se desvíe de esto se considera imaginario, una fantasía. Pero lo curioso es que tras las bambalinas de la mente, lo invisible nunca ha dejado de operar. Las intuiciones que una vez sentiste, las premoniciones que se confirmaron, los encuentros que parecían demasiado casuales, todo esto ya era el llamado, pero a menudo el miedo a parecer locos o ingenuos nos hace silenciar nuestra propia intuición.
cambiamos la sabiduría interior por la aprobación externa, y así el alma se distancia de su origen, de su verdad. Pero las señales permanecen ahí, siempre, esperando el día en que te canses de fingir que no sientes, porque sentir, al final, es la única forma real de vivir. Y no digo que tengas que volverte místico o vivir aislado del mundo. Nada de eso. Hablo de presencia, de permitirte escuchar lo que hay detrás de tus pensamientos, de mirar hacia adentro con honestidad, de crear pequeños espacios de silencio en medio del ruido, porque es ahí, en estos espacios, donde llegan los mensajes, a veces como un pensamiento repentino, a veces como un escalofrío, una sincronicidad, una frase que te desmorona. Pero para escuchar el cielo necesitas silenciar el ruido, necesitas desafiar la idea de que todo debe ser lógico, necesitas aceptar que hay una inteligencia superior que guía las escenas de tu vida, aunque ahora no la entiendas. Y cuanto más le haces espacio, más te das cuenta de que nunca estuviste solo, que incluso en los días en que todo parecía perdido, alguien te guiaba, sutil, paciente y amorosamente. La espiritualidad no exige perfección, exige presencia, exige apertura, y cuando te abres, aunque sea un poquito, todo cambia, porque el cielo no espera grandes rituales, solo espera un sí, un gesto sincero de alguien dispuesto a escuchar más y resistir menos. Y este gesto, por pequeño que parezca, puede ser el comienzo de un nuevo viaje, un viaje de reconexión con lo que realmente importa, con quién eres más allá de las máscaras, con tu esencia, con la luz que nunca deja de brillar, incluso en los días más oscuros. Comenta aquí, elijo escuchar lo invisible. Quisiera saber si este mensaje tocó algo dentro de ti también. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior resonó con este mensaje, y eso dice mucho de tu nivel de sensibilidad, conciencia y apertura para percibir lo que no todos están dispuestos a ver. Si este contenido te conmovió de alguna manera, si te brindó claridad, consuelo o incluso esa sensación de «esto es lo que necesitaba escuchar hoy», suscríbete al canal. Porque ese es precisamente el tipo de conversación que construimos aquí, ligera, profunda y transformadora. También deja un comentario con la frase «este mensaje era para mí». Así sé que estuviste conmigo hasta el final y puedo sentir tu presencia en este viaje. Y por supuesto, si este video te conectó, dale a me gusta. Ayuda a mantener la energía fluyendo y demuestra que vale la pena seguir creando este tipo de contenido. Aquí tenéis un vídeo que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haced clic y quedaos conmigo ahí. Todavía tenemos muchas cosas bonitas por descubrir juntos